Romanos capítulo 2, verso 12. Muy bien. Romanos 2:12. La enseñanza del día de hoy está titulada: los que sin ley pecaron también perecerán. Los que sin ley pecaron también perecerán. ¿Y por qué es el título así? Los que sin ley pecaron, sin ley perecerán. Ya les voy a explicar dentro de un momento qué significa eso. Verso 12 en adelante. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Muy bien, vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para la palabra predicada el día de hoy. Oramos, Señor, que desde ya tomes el control de todo lo que vamos a decir y sobre todas las cosas que podamos hablar al corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño recordatorio y énfasis de lo que hemos visto hasta este momento. En Romanos 1, versículo 18 hasta el 32, nosotros estudiamos bajo el título la culpabilidad del hombre. ¿Por qué razón? Porque desde el capítulo 1 y el capítulo 2, Pablo va a ir enseñando que la persona, cualquiera que sea su nación, su raza o su religión, está condenada. Los primeros dos capítulos de Romanos nos hablan de la condenación. Y Pablo va a expresar los diferentes grupos, las diferentes, digamos, naciones de las que se componen en ese tiempo, las situaciones que él estaba experimentando en el grupo de los helénicos, en el grupo de los judíos. Entonces Pablo, después de habernos explicado en el capítulo 1 y 2 que nadie puede salvarse por sí mismo, en el capítulo 3 nos va a dar la salvación y nos va a explicar en qué consiste la justicia, la justificación de Dios. Por lo tanto, cuando usted explora el capítulo 1 y 2, usted no tiene oportunidad, porque usted puede estar involucrado en cualquiera de los grupos. Puede ser un judío, puede ser un gentil que no es judío, es decir, no tiene la ley, o puede ser posiblemente una persona profana, una persona que se dedica a la idolatría. Pero al final de todo, cuando termina el capítulo número 2, uno se queda con aquella cosa: bueno, ¿y entonces cómo me salvo? Porque el objeto de Pablo en los primeros dos capítulos es demostrarnos que por nosotros mismos nadie puede salvarse. Entonces tenga claro esto: los primeros dos capítulos nos afirman, nos enseñan que nadie puede salvarse por sus propios recursos. Será hasta que el capítulo 3 cuando comencemos ya a saber cómo Pablo nos propone la salvación. Porque el 1 y el 2 es para eso, para condenarnos, para decirnos: señores, ustedes pueden ser judíos, están condenados. Ustedes pueden ser griegos, están condenados. Ustedes pueden ser gentiles, están condenados. Sea lo que usted sea, está condenado. Usted no tiene oportunidad para salvarse. Entonces, él va a dividir ciertos principios, enseñanzas, y lo aprendimos así en el orden que comenzamos a ver, ¿verdad?, hace varias semanas. Cuando comenzamos a ver el capítulo 1, verso 18 hasta el 21, nos habló de la ira de Dios. Nosotros vimos la ira de Dios ahí. Vimos cómo el hombre está condenado. ¿Por qué razón? Porque ha cometido una falta. Dios se le reveló en la creación y el hombre, en lugar de adorar al Creador, adoró la creación. Y eso es lo que dice el verso 1:21. Escuchen: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, oiga, primero, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Eso fue lo que pasó. Entonces Pablo, una vez que explica que no adoraron a Dios, que no glorificaron a Dios,
está hablando de los grupos profanos, de las religiones antiguas, antes de los mismos griegos. Todos ellos eran, hermano, idólatras. Eran comunidades idólatras. Los egipcios eran idólatras. Todo Mesopotamia estaba llena de idolatría. Entonces explica, óigame bien, explica el factor idolátrico del versículo número 22 hasta el versículo número 25. Nos habla de esa idolatría que se dio. Pero cuando entramos al 26 hasta el versículo número 27, nos habló de los pecados sexuales. ¿Se acuerdan? Que se depravaron. O sea, como no adoraron al Creador, como no adoraron a Dios, simple y sencillamente ellos se entregaron a sus concupiscencias. Los hombres acostándose con hombres y mujeres acostándose con mujeres. ¿Y qué nos demuestra? Que el sexo es una idolatría también. O sea, la sexualidad depravada es una idolatría, es un Dios. Igual que los reptiles, igual, hermano, que las bestias, que son ídolos, que muchas religiones antiguas las adoraban, también la sexualidad. Y eso ya nos habla de un poco de la cultura griega. Y yo les he explicado que los emperadores griegos eran así. Se acostaban con hombres y con mujeres. Y tenían jovencitos y tenían relaciones sexuales con ellos y tenían también sus mujeres. O sea, era una depravación terrible. Ahora, cuando terminamos el verso 28, cierra la parte de la sexualidad y comienza del versículo 29 al 32 a hablarnos de los pecados morales, las perversiones. ¿Se acuerdan que vimos la lista de 21 pecados, de faltas? Y comenzamos la lista: maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidad. O sea, y explicamos qué significa cada uno de esos. O sea, porque habrán personas que no han caído en idolatría sexual, pero han caído en cualquiera de estas cosas: altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Entonces uno queda con aquello de que, bueno, aquí Pablo dijo de todo, pero de repente en el capítulo 2, que comenzamos a verlo la semana pasada, y leímos desde el verso 1 hasta el 11, nos habla del hombre religioso, nos habla del hombre moral, nos habla del hombre que es un hombre bueno, uno que se cree bueno. ¿Por qué? Este hombre que aparece del capítulo 2, versículo 1 hasta el 11, es aquel religioso judío, que él dice: yo no soy ni homosexual, no soy lesbiana, yo no cometo ninguno de los pecados del capítulo 1. Pero entonces viene Pablo y se lo receta, o sea, lo confronta a este hombre que se cree moral. Porque ¿cuál es el pecado de este? El pecado de este es que se cree que él puede, por sus buenas obras, adquirir la salvación. Entonces él cree en sí mismo que yo no peco, yo no soy homosexual, yo no soy lesbiana. Entonces Pablo dice: vos también has pecado. O sea, a ese hombre religioso, a la persona que se la lleva de religiosa, uno tiene que ponerlo, ¿verdad?, bajo un lente, porque probablemente ese religioso está pecando. ¿Y sabe por qué? ¿Cuál es el pecado del hombre religioso? Su orgullo, que él se cree que es superior a los demás. Y vea lo que dice el 2, verso 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces, vos que estás hablando de los que están allá, de los gentiles, de los que no son judíos, y te la llevas que vos no pecás, porque el judío decía: nosotros en nuestra cultura no hay homosexualismo, en nuestra cultura no hay lesbianismo. Sí, judío, pero espérate, judío, te voy a decir algo: el orgullo es peor que todos esos pecados. Porque vos crees que porque sos bueno o porque te la llevas que sos más o menos limpio, vos crees que te vas a salvar por tu propia justicia. De ninguna manera, dice Pablo, no te vas a salvar. También necesitas la justicia de Dios en Cristo Jesús. No puedes salvarte, judío, si crees que porque venís, vas a la iglesia católica, vas a la misa, de repente comulgás, confesás tus pecados con el Padre y crees que te vas a salvar. Tú, evangélico, que vienes a la iglesia, que cantas tus alabanzas, que das tu ofrenda y piensas que por tu buena conducta puedes salvarte y discriminas a los que están afuera o que tal vez son pecadores. Yo te quiero decir algo: si vos crees que sos superior a ellos, es porque la salvación no ha llegado todavía a tu corazón. Si todavía vos crees eso, entonces no has conocido a Dios. Entonces viene Pablo y les dice que lo que necesitan es lo que necesitamos todos: el arrepentimiento. Miren lo que dice el 4 y 5. O menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ¿por qué se van a condenar? Por su corazón no arrepentido. Entonces Pablo habla de los gentiles, los profanos, los que no son judíos. ¿Qué son estos? Adoraron a los animales, adoraron a las bestias, adoraron la creación y no al creador. Pero los judíos se creyeron demasiado religiosos, se creyeron muy superiores en el capítulo 2 y se creen que ellos, porque son judíos y porque tienen la ley, son por encima de todos, son salvos, solo por ser judíos. Y Pablo les dice en el capítulo 2, verso 1 al 11, no es así, señores, no es así. Ustedes están peor que los paganos, que los profanos, los homosexuales, las lesbianas, están peor porque son orgullosos. Y creen que porque hacen una buena obrita, ya Dios está obligado a darles la salvación. Creen que porque son descendientes de Abraham, les va a dar la salvación. Creen que porque hacen buenas obras o tienen la ley, les va a dar la salvación. De ninguna manera, no se van a salvar. Porque necesitan arrepentirse y reconocer que necesitan un Salvador, que es Cristo Jesús. Eso es del verso 1 al 11. Ahora en el 12 al 16, él va a juntar los dos grupos: los judíos y los gentiles. El judío, lo vuelvo a repetir, son los descendientes de Abraham, tienen la ley de Dios, del pueblo de los judíos, de la nación judía, de la nación de Israel, surge el Salvador Jesucristo. Y los gentiles son todos aquellos que no son judíos, que no están circuncidados, que no tienen la ley de Dios y que no tienen la sangre de Abraham. Entonces, en este momento el judío pudo haber dicho: aún así, yo soy más que los que no tienen la ley de Dios, de los que no son judíos. Entonces Pablo va a decir, ahorita en el versículo 12 le va a responder a esa persona que piensa que simplemente porque es no judío está condenado. Entonces yo quiero introducir el tema con una pequeña reflexión. Escuche bien. ¿Quiénes son los que no tienen la ley? ¿Quiénes son los que no tienen la ley? Ahí está el versículo 14. El versículo 14 dice, mire lo que dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Entonces el verso 12 tiene los dos grupos: los que son judíos y los que no son judíos. Ve el 12: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Entonces, ahí está el primer grupo, los de sin ley. Ahora, ¿quiénes son los de ley? Los judíos. Veamos lo que dice punto y coma. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, los dos grupos están fregados, porque los gentiles se van a condenar por no tener ley. Porque Pablo nos va a explicar bajo qué se le va a juzgar a esa gente. Ahorita nos va a explicar bajo qué condición o sea, porque usted se preguntará, bueno, ¿y los indígenas? ¿Y los mayas? ¿Y los náhuatl que no tuvieron el evangelio? ¿Cómo van a ser juzgados? Entonces Pablo en este momento nos va a hacer una presentación del proceso que van a llevar. En primer lugar, quiero dejarle claro, todos van a juicio. El judío que tiene ley y el que no tiene la ley, el gentil. En esto cabe también las personas hoy en día, los que nunca han recibido el evangelio, los que no tienen información evangélica, porque hay religiones, hay áreas en Asia donde no se ha escuchado de Cristo. Entonces el juicio de esa gente es el que se les va a aplicar bajo el verso 12 y 13. Son aquellos que no conocieron el evangelio. Entonces Pablo, la premisa principal es: los dos van a juicio, señores, los dos van a juicio. El mundo está dividido entre los que vienen de los judíos, que tienen la Biblia y que conocen la ley y los mandamientos, y los que no conocen los mandamientos. A los dos grupos los va a juzgar Dios. Eso les quiere decir el verso 12. Ahora, veamos el primer grupo. El primer grupo va a ser juzgado en este caso por lo que está diciendo el verso 12. Mire, dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Esa palabra perecer quiere decir caer en el juicio de Dios.
ser castigado. ¿Por qué? Ponga atención. Porque el juicio de Dios va a ser, óigame bien, por el conocimiento que la gente tenga de Él. Si esos indígenas les hubieran hablado del evangelio, los hubieran juzgado por la ley. Pero como no les hablaron del evangelio, sino que sus dioses eran otros, estaban en estas situaciones allá en Chalchuapa, ¿verdad? En la zona, toda la parte de las ruinas que usted ve de San Andrés, en la parte de todo el Tazumal. Ellos tenían su religión, pues. Ellos tenían su religión. Entonces, ¿bajo qué ley se les va a juzgar a esa gente? Bajo la ley del conocimiento que tenían de Dios. Si Dios solo les había enseñado la naturaleza, se les va a juzgar por ese poquito, por el conocimiento básico. Así se les va a juzgar, por ese poco conocimiento que tenían de Dios. Así se les va a juzgar. Por ejemplo, un niño, un adolescente de unos 15, 16 años, lo mismo. O sea, esos que viven en la China, en Asia, que no conocen a Cristo, van a ser juzgados por lo poco o lo mucho que conocieron de Dios. Entonces, los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Diga conmigo, los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Si les enseñaron el evangelio, se les aplica el evangelio. Si se les aplica, si ellos no conocieron el evangelio, no se les aplica el evangelio. Por eso es que Dios es justo. Porque imagínense, Dios juzgara a los indígenas, a los pueblos originarios. Con el evangelio todos están condenados, pero dice Dios, no es así, señores. Los voy a juzgar de una forma diferente. Entonces, pero quiero que entienda esto. Mire lo que pasa con ellos. Sin ley también perecerán. Esa palabra perecer es la palabra griega apolumi. Apolumi. Y esta palabra apolumi es una base. ¿Sabe por qué? Porque los testigos de Jehová la ocupan para enseñar que el alma se aniquila. O sea, para los testigos de Jehová, cuando la persona muere, el alma, la parte espiritual, se desintegra, desaparece por completo. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nosotros cuando morimos recibimos, hermano, en la parte espiritual va a un castigo. Y la parte espiritual va también a una salvación. Por lo tanto, el alma no se destruye. Yo no soy animalito. No soy una criatura que cuando los perritos mueren, ahí se quedan, ahí terminan. Nosotros somos creación de Dios y tenemos una parte inteligente, consistente en la parte espiritual, la voluntad. La parte de perecer quiere decir ser destruido, quiere decir echarse a perder. Y hay otro versículo que habla de esto. Escuche bien, en este versículo, que no le pido que lo busque, pero si lo puede tener así rapidito, sin perder Romanos 2, escuche lo que dice Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Oiga, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. La palabra que está ahí, destruir, es la misma apolumi que aparece en Romanos 2, verso 12. Y lo que quiere decir no es que se desintegra, sino que la persona va a recibir un cuerpo para poder sufrir el dolor del infierno en diferentes grados. Si la persona en el juicio final ha recibido peor condenación, el cuerpo va a estar listo y preparado que le dé Dios para la condenación eterna. Pero no es que se va a desintegrar en el infierno, no es que va a desaparecer en el infierno. Vuelvo a repetir, la palabra destruir y perecer es lo mismo, es apolumi, y quiere decir que la persona se echó a perder. Ya no hay, ya es inútil, porque Dios les dio salvación, pero ellos se inutilizaron y quisieron la condenación eterna. Pero el sufrimiento siempre lo vas a recibir. Vos te morís en Cristo y tu alma va a la presencia de Dios, del Señor. Pero si te morís sin Cristo, va a la condenación eterna. Pero siempre el alma va a recibir una condición para soportar el dolor del infierno. Por eso es lo que dice Mateo 10, 28. Y lo repito nuevamente. Y no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, hay gente que le tiene miedo a los asesinos, a los perseguidores. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel
que puede destruir, apolumi, o sea, echar a perder el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Por qué? Porque en esa condición eterna va a haber dolor. Y ahí va a estar el ser, la parte que le va a dar Dios a los condenados para soportar el dolor y la condenación eterna. Pero no quiere decir que desaparecerá, sino que el alma es perseverante, o sea, sigue pues, la parte espiritual del hombre siempre va a sostenerse. Y eso está manifiesto desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que el alma sigue existiendo. O sea, la persona dice, yo me muero y me voy al nirvana, lo que dicen, ¿verdad? Los que creen en el Corán y todo eso no existe, hermano. O sea, o a condenación o a la presencia del Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando venga el juicio, vas a recibir un cuerpo para sufrir el dolor, pero no es que te vas a desintegrar. Porque cuando uno estudia seminario de teología, a uno le dicen, mire, estas son posiciones, pero dice, hay personas que piensan que como Dios es amor, les va a perdonar el Señor cuando ya estén en el infierno. La palabra de Dios no dice eso. En Apocalipsis 20, que es el juicio final, dice que los muertos, ¿verdad?, serán resucitados, o sea, y van a recibir, hermano, un cuerpo y van a ser echados al lago de fuego y azufre eternamente, hermano, y para siempre. Es duro. Es duro. Entonces, los que sin ley pecaron, al juicio eterno. Y ese juicio se los va a medir Dios por su conocimiento. O sea, ¿qué tipo de juicio? No lo sabemos qué tipo de juicio es. Pero lo que quiero decir es que es una parte de condenatoria. Eso es lo que quiero mostrarle. Vea conmigo nuevamente Romanos 2:12. Vuelva a ver ese versículo. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y ahora viene el segundo grupo. Porque ahorita la gente puede decir, pero los que tenemos la palabra de Dios no estamos así. Ahí está el error. Ahí está el error. Porque el versículo 12, segunda parte, y el 13 en el griego van amarraditos. En el español no se nota. Lo que quiero mostrarles es que el 12 parte B, o sea, la segunda parte del 12 y el 13 van juntitos. ¿Por qué razón? Porque hay personas que piensan que porque solo porque tienen la ley, ya se van a salvar. Y no es así. Pablo les explica aquí que no es así. Mire lo que dice la segunda parte del 12. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán ¿qué? Juzgados. Ay, hermano, el judío se creía que era mejor que el gentil porque tenía la ley. ¿Y sabe qué es lo que dice aquí este versículo? Que el juicio del judío es peor que el del gentil. ¿Por qué? Porque a esto se les va a aplicar la ley de Dios. Y en el juicio les van a decir, todos estos mandamientos no pudiste cumplir, porque ellos se la llevan que se pueden salvar por cumplir los mandamientos. Y Pablo les dice, la ley te van a aplicar. Y esto, hermano, nos tiene que hacer pensar. ¿Sabe por qué? Porque a veces pensamos que los incrédulos tienen un juicio. Usted dice, el narcotraficante va a llevar un juicio tremendo. No, hermano, al revés. El que más conoce de Dios, el que más juicio llevará. El que más estuvo en los cultos, el que más oyó, el juicio será aplicado a ellos. ¿Por qué? Mire los judíos, ¿qué es lo que Dios les había dado? Si usted lee conmigo Romanos 3, verso 1 al 4, mire las bendiciones que les dio Dios a los judíos. Y ellos lo rechazaron a Dios. Mire lo que dice Romanos 3, 1 al 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Entonces ponga atención. ¿Qué le dieron a los judíos? Les dieron la ley. En el monte Sinaí se la dio Dios a Moisés. 2, se les dio la circuncisión. 3, se les dio el Mesías. Y cuando usted llega a Israel, no creen, hermanos. Cuando usted llega a Jerusalén, no creen. Y sabe, cuando usted les habla de Jesús, yo les he contado eso, se lo voy a contar nuevamente. El guía turístico, un argentino judío, pues él era judío,
No hablaba aquí Jesús, multiplicó los panes y los peces. Aquí Jesús en la barca pasó. Y cuando ya usted va en el ¿cómo se llama? En el mar de Galilea, que no es mar, sino que es lago, ¿verdad? Pero los judíos a lo que era grande le decían mar. Entonces cuando usted está por el mar de Galilea, es un lago como que es de Coatepeque, así, igualito, y lo pango, póngale, lo mismo. Pero mire qué interesante, a usted lo ponen en la barca, ¿va? Y lo hacen como que están en las tempestades y comienzan a hacer una lectura, y usted se queda impresionado ahí porque usted siente que es Pedro, ¿va? Que fue a pescar y que no sacó nada, ¿va? Y el guía turístico le juega la mente a uno y usted casi chillando, ¿va? Y cuando me voy bajando, yo soy bien práctico, ¿va? Vamos a ir a comer al restaurante El Pescado de Pedro, como que es el restaurante de Pedro, o sea, St. Peter's Fish, algo así se llama. Mira, le digo yo ahí no voy, le digo yo, pescado, no quiero tilapia de este volado, no, a mí McDonald's dame, le digo yo, porque había un McDonald's ahí, pero el McDonald's es horrible, hermano, también, no crea que es algo rico. Como ellos no mezclan, ¿verdad? El kosher, ¿verdad? Levítico, lo permitido es no mezclar leche con carne. Entonces usted va a McDonald's y como que lo que se está comiendo es chancleta, hermano, nada que ver, va. Probé un pedacito de la tilapia, como que es sabor a tierra, hermano, ¿va? Pero bueno, mire, ahí está usted en Jerusalén, usted está en el mar de Galilea y usted apantallado ahí que está comiendo donde Pedro sacó los pescados, ¿va? Entonces, y la gente ahí le agarra como, ay Señor. Pero fíjese que le pregunto yo al guía turístico, mira, le digo, ¿y vos cómo es que sabes tanto de Jesús? ¿Vos sos evangélico? No, me dijo, yo no creo. O sea, yo no soy cristiano, ni soy evangélico. ¿Y cómo es que sabes tanto? Me aprendo las cosas de los evangelios, me dijo, pero yo. ¿Y para vos quién es Dios? No, Dios era ateo, hermano. Imagínense. Y uno dice, todos estos son creyentes. No son creyentes. Por eso el juicio de ellos es peor. Porque Jesús ha estado con ellos, la ley se les fue dada. Entonces Dios en el juicio final se les va a decir, mira, los mandamientos no los cumpliste, los preceptos no los cumpliste. Entonces, aquí los dos grupos, hermano, o es sin ley o con ley, agarre lo que a usted le convenga. Porque si usted ha venido a los pies de Cristo, usted tiene una bendición. El juicio ya lo pagó por usted Jesús en la cruz del Calvario. Y usted no va a estar allí. Porque Jesús lo sustituyó a usted y le dio sus méritos a usted. Lo que usted era pecador, Él se hizo pecado por nosotros. Y Él nos dio, hermano, los méritos de Él, su santidad, su justicia, su misericordia. Pero los judíos no creen en Dios. No creen. Vean lo que dice la segunda parte del verso número 12. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, la ley les va a aplicar. Ahora, el verso 13 nos va a explicar a nosotros en qué medida, porque ya les dije, tuvieron grandes privilegios. Tuvieron grandes privilegios de parte de Dios. Pero ¿qué hicieron ellos? Tuvieron la ley de Dios, la sostuvieron en sus manos, pero no la cumplieron, no la cumplieron. Entonces eso les va a llevar juicio en el juicio final. Mire lo que dice el 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Mire lo que dice, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quiénes son los que serán justificados? Los hacedores de la ley, no los oidores. ¿Me entiende? ¿Sabe qué? Los judíos oían en la sinagoga. Solo la oían la ley. Habían judíos que pensaban que porque les habían repetido la ley toda la vida, ya ellos eran salvos. No, señores. Nadie se va a salvar por estar en una iglesia. Nadie se va a salvar por venir al culto. Entonces lo que dijo el hermano Eli es correcto, es los hacedores. Pero ojo, no es porque se van a hacer, o sea, porque ellos hacen la ley de Dios. No, es porque cuando usted recibe a Cristo en su corazón, cuando usted recibe al Señor en su corazón, Él le transforma su interior. Y usted se proyecta a cumplir los preceptos de Dios. ¿Por qué razón?
Porque como ellos no han querido creer en Cristo, Jesús les va a decir, miren señores, no cumplieron ningún mandamiento, entonces se van a condenar. Porque dice Santiago, ya lo vamos a leer, que el que, hermano, óigame bien, si usted no cumple uno, es como que no haya cumplido ninguno. Entonces nadie puede cumplir la ley, nadie. O sea, no crea usted que porque usted va a venir y va a cumplir la ley y ya se va a ir al cielo. Mire, de los 10 mandamientos, 9 son preceptos de Dios para el hombre, pero uno no está incluido como un precepto obligatorio de Dios. O sea, porque no está en él, en nosotros. Los 9 adicionales están en el corazón del hombre, que aunque nosotros no lo sepamos, nosotros los tenemos en nuestra conciencia. Y ya le voy a explicar eso, ya se lo voy a explicar, porque es lo que voy a enseñar después, pero por ahorita solo téngame ahí la cuña que le voy a enseñar, que 9 están aquí adentro, pero uno no está ahí adentro, ese otro es de cumplimiento adicional, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiso decir Pablo en el verso 13 con el hecho de que tienen que ser hacedores? Quiere decir que cuando creemos en Cristo y aceptamos a Jesús, el fruto de nuestra conversión es que comenzamos a obedecer a Dios y sus preceptos. Comenzamos a obedecer. Yo era rebelde, hermano, y yo le he dicho a usted, mire, yo estaba dando una clase de escuela bíblica cuando dejé de fumar, pues. Sí, yo me llegaba a fumar, hermano, me encantaba fumar. Pero ¿cuál era el problema? Hubo algo en mí, una transformación interior, y eso fue lo que cambió en mí, porque yo dije, no puede ser, no puedo vivir así. Pero eso es un fruto de mi conversión, de lo que yo creí en Cristo Jesús. Él me cambió interiormente, Él me cambió. Por eso es que dice que solo por tener la ley no se van a salvar, tienen que hacer la ley. Ahora vea conmigo Santiago capítulo 1, verso 22, y eso sí búsquelo. Santiago 1, 22. Y usted va a ver ahí conmigo rápido. Santiago 1, 22. ¿A qué se refiere Pablo en el verso 13 a ser hacedores de la palabra? A esto, hermano, mira, que cuando tú crees en Cristo, no te podés quedar solo con una, yo ya creo, ¿va? No, vos tenés que actuar, pues, o sea, nace en ti una acción. No puede ser que solamente vengas y dices, yo ya creo en Cristo, y sigas tomando, fumando, metiéndote droga, ¿verdad? Y yendo al estadio los días jueves, ¿verdad? Para ver el partido. Eso. Ahí usted vaya, hermano, eso sí, lleve la cartilla, ¿va? Para que lo dejen entrar. Ahí, bienvenido. Y que no se quede allí en Vietnam, porque le va a caer una su bolsa de, ya sabe qué. Pero bueno, vaya, algo bueno, algo fino, ¿verdad? 2:22, oiga lo que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué razón? La ley para el cristiano queda como un espejo, donde nosotros vemos en lo que estamos fallando. Pero dice Santiago, que no seamos solo oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios. Porque el problema de Santiago es ese: había mucho judío, había mucho creyente, ¿verdad?, que se había vuelto el judaísmo al cristianismo, que pensaba, hermano, que solamente, ¿verdad?, por cumplir los preceptos, los mandamientos se iba a salvar. No, la ley, hermano, la ley es un espejo. A mí la ley no me complica. ¿Por qué razón? Yo veo los mandamientos y yo los veo como un espejo. ¿Ve? No matar, no codiciar, no robar. Entonces, pero eso me hace a mí accionar en fe, me hace a mí actuar en fe, me hace a mí decir, ok, si yo ya creí en Cristo, tengo que tener obras de salvación. Después de creer en Cristo, usted tiene obras de salvación. Y es lo que Pablo les quiso decir, porque no basta, hermano, con solo tener la Biblia en la mano. Usted tiene que tener una conversión interior, usted tiene que tener una confrontación y decir, hey, de plano que Dios me tiene que transformar y comenzar a vivir el evangelio como Dios lo ha establecido.
Pero aquí también dice en el capítulo 2, verso 10, el que quiere salvarse por cumplir los mandamientos, y lo que dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mire que ahí dice 11, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, Santiago enseña que si usted quiere salvarse cumpliendo la ley no puede, porque aunque sea un putito que usted no lo hace, ya incumplió toda la ley. Entonces, para nosotros los cristianos la ley ¿cómo queda? Como un espejo para vernos en la moralidad, en nuestra ética. Pero cuando nos convertimos al Señor, Él cambia nuestra vida y hay obras de salvación. Por eso Santiago les dice, si ustedes han creído en Cristo, si ustedes han creído en Jesús, tienen que hacer obras de salvación. El fruto de la conversión son obras de salvación, el servicio a Dios, el evangelizar, el cambiar mis actitudes, mis pecados. Todo eso viene después de salvar mi alma, después de entregarle mi vida a Cristo, ¿verdad? Pero no es porque yo por eso me voy a salvar, no, me voy a salvar creyendo que Cristo es el Señor. Veamos Romanos 2, verso 13. 2:13. Y vemos ahí, mire lo que dice nuevamente. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, a usted tiene que entender que no es por cumplir la ley, sino que es por creer en Cristo, y creer en Cristo le va a hacer cumplir la ley de Dios. Pero nadie la puede cumplir 100%. Nosotros tenemos la salvación por creer en Cristo. Lo que quiere decir Pablo aquí es que los judíos están condenados porque no pueden cumplir todos los mandamientos. No los pueden cumplir. Nadie los puede cumplir. Por eso es que nadie puede decir, ay, es que yo cumpliendo la ley de Dios yo me voy a salvar. Jamás te vas a salvar así. Te vas a salvar por fe, por creer que Jesús es el Señor. Ahora veamos el 14 y 15. Entonces, usted me preguntará, todos estos indígenas, todos estos, no es que esté señalando para allá los indígenas, a Hugo, al pastor Jaime, no, yo no digo eso. Los pueblos originarios, toda esa gente que no conoció ley, ¿cómo va a ser juzgada? ¿Cómo será juzgada? Va a ser juzgada, diga conmigo, la conciencia. Esa es la cosa, se les va a aplicar la ley a la conciencia. ¿Por qué? La conciencia fue dada por Dios a los hombres como una ley interior, como un juez que le dice a uno lo bueno o lo malo. Entonces, vea lo que dice el versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces, ¿cuánta gente que no es evangélica, que no tiene la Biblia y se porta mejor que nosotros? ¿Y por qué? Por conciencia, por naturaleza, dice aquí. O sea, es un instinto, ellos lo hacen inconscientemente. Eso es lo que pasa, hermano, cuando Pablo está explicándonos a nosotros de que hay una cantidad de personas que se pueden comportar mejor que los mismos cristianos, ¿verdad? Y usted dice, si estos no tienen la palabra, si estos no tienen ley, usted se va a las religiones chinas, a las religiones japonesas, y hay un gran respeto por los mandamientos. Por ejemplo, el honrar a padre y a madre. Usted no puede deshonrar a un padre y una madre en la cultura japonesa, en la cultura china. Lo meten preso, pues. O sea, no puede. Entonces, ¿cómo ellos, si no tienen el evangelio, aprendieron eso? Diga conmigo, por la conciencia. En la conciencia están 9 de los elementos principales. O sea, por ejemplo, uno, hermano, siente cuando uno es mañoso, sin necesidad de saber los mandamientos. Ya uno sabe, hermano, que eso es ajeno, hombre. El adulterio. Uy, se me salió. ¿Verdad? El adulterio es malo, hombre. Pero eso lo sabemos por la ley. Por la conciencia se sabe. Honrar a padre y a madre, por la conciencia. No robar a los que vaya, ¿se acuerda cuando mi general le volaban la mano? Nada, que venían y que, ay, que te vamos a meter preso. Los dedos te iban a volar. Y en México también linchan a la gente. O sea, el robo, adulterar, no honrar a padre y a madre, están dentro. Adorar a Dios también. El único que no está en esos días es el reservar, el apartar
un día para adorar a Dios, el Sabbat. Ese no está en la conciencia, porque eso ya es religioso. Por eso es que cuando dice en Éxodo 20, te acordarás también del día de reposo, dice, o sea, pero de ahí los 9 están aquí en el corazón, sin necesidad que usted sepa los 10 mandamientos. Seamos honestos, seamos honestos. O sea, 9 preceptos están aquí, que Dios ya los puso ahí, aunque usted sea chino, aunque usted sea de religiones mahometanas, aunque usted sea musulmán, aunque usted sea de cualquier religión, esos 9 están aquí. Dios los puso y por eso los va a juzgar. Por eso, ateos también, claro que sí, agnósticos, lo mismo. Por eso es que el ateo no puede decir, yo no conozco a Dios, porque adentro le dice, pues. ¿Usted cree que el ateo no siente algo dentro? ¿Usted cree que, por qué luchan tanto los grupos gay y el grupo de lesbianas? Porque saben que eso no es correcto. Saben que es eso se llama, y por eso es que la traducción invertido, o sea, invertidos, porque algo en su condición interior no está recto. Y en los gringos le dicen queer, ¿verdad? Queer, que es rarito, pero ellos han tomado, dicen, somos grupos queer, ¿verdad? O sea, por orgullo, ¿verdad? Porque somos raritos, ¿verdad? Entonces, queer es raro. Entonces, usted va a los estados y dice, I'm queer, ¿verdad? O sea, queer, o sea, somos grupos homosexuales, ¿verdad? Entonces, ellos saben, hermano, aunque no tienen los 10 mandamientos, saben interiormente que hay algo que les ilumina. Entonces, quiero que vea conmigo, volvamos a leer 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Entonces, la clave ahí de ese versículo es que hacen por naturaleza, o sea, algo instintivo, porque los 9 mandamientos están en su conciencia. Y uno, aunque no tenga la Biblia, aunque no tenga la ley de los judíos, ya las tienen adentro. Es por eso, hermano, que cuando uno, mire cómo funciona esto, verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Atención ahí, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces, ¿qué es lo que quiere mostrar? No es que la ley está escrita en el corazón, cuidado. La ley está escrita en el corazón de los cristianos, por eso tenemos temor de Dios. Pero dice ahí, lea bien, mire lo que dice aquí, mostrando la obra de la ley escrita. ¿Qué quiere decir? Que aunque no tienen la ley, la obra de la ley la tienen adentro. La obra de la ley. ¿Y qué es obra de la ley? Voy a respetar a mi papá, no puedo matar a mi papá, no puedo pegarle a mi papá. ¿Y por qué hago esto? Porque lo tenés en la conciencia, aunque no sepas los mandamientos. ¿Y por qué no robás? Porque lo tenés en la conciencia, aunque no sepas los mandamientos. ¿Y por qué no adulterás? Hasta las tribus indígenas respetan a la mujer de otro hombre. ¿Por qué cree usted eso y que no tienen nada del evangelio? Porque tienen adentro el mandamiento: no adulterarás. Entonces, ¿quién les da la orden? Mire quién les da la orden: dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, la conciencia es un juez interior, sunudasis, en griego, sunudasis, que quiere decir esa palabra, sunudasis es pensamiento con o inteligencia con, quiere decir como que alguien te esté diciendo algo, ¿verdad? Te esté induciendo algo, pero lo que yo quiero enseñarle a usted que esa conciencia es un juez, es un tribunal que ayer le dieron en la nuca a los jueces, ¿va? Bueno, pero bueno, de 60 años adelante. Entonces, están sentados así y dice, eso está correcto. Entonces, alguien hace algo malo y el juez dice, bien, te felicito. Pero usted vino y le gritó a su mujer antes de venir al culto. Culpa. Y usted anda ahí todo el remordimiento y está durmiendo en la iglesia porque se peleó con la mujer antes del culto, ¿va? Y cuando ya viene la hora de la administración, chilla, le grité a mi mujer, le pegué. Esa es la conciencia, un juez interior, un testigo interior que aprueba o desaprueba los pensamientos. Entonces, ¿por qué esta gente que no tiene a Dios se comporta algunas veces mejor y son más ordenados? Por la conciencia que Dios les ha puesto. Qué bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la conciencia es una ley interior. Entonces, los judíos tienen la ley escrita y los gentiles tienen la ley interior. Los judíos tienen la ley escrita y los gentiles tienen la ley
interior. La conciencia es una ley interior, es una luz interior, es un juez interior, pero que está clasificando, ¿va? Poniéndote culpa o aprobándote. Y qué bueno, hoy hice una buena obra y vos sentís que hiciste algo bueno, ¿va? Y qué bueno, ¿va? Le hice algo bueno, actuaste bien, entonces te aprueba y te sentís contento. Hiciste algo malo, agarraste algo que no es tuyo, hiciste algo desagradable, eso mismo te habla, pues. Entonces, fíjate que difícil es, y lo digo así con palabras ya peyorativas y feas, ¿va? Pero que yuca es cuando uno peca, ¿va? Porque cuando uno peca viola la ley de la conciencia, viola la ley de Dios y viola la ley de los hombres. No todos los pecados son delitos, pero por ejemplo, el robo, imagínense que el roba, la conciencia, violaste tu conciencia, violaste la ley de Dios y violaste la ley de los hombres. Qué yuca, hermano, qué difícil, ¿va? O sea, yo me pongo y me dimensiono y digo que estos preceptos, hermano, Dios no se equivoca porque nos dio conciencia, ¿va? Entonces, ¿cómo van a ser juzgados los indígenas y la gente que no conoció de Dios? Por la conciencia, por la luz interior que tenían de ese temor. Si ellos allá, sin conocer a Dios, hicieron lo bueno, Dios les va a dar una rebaja. Y si allá en la conciencia hicieron lo malo, Dios les va a juzgar por lo malo que hicieron. Así va a ser el juicio de Dios. Y cerramos, 16. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. 3 palabras claves. Número 1, juzgará. Número 2, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Tercero, ¿quién va a hacer el juicio? Jesucristo va a hacer el juicio. Ante Él vamos a comparecer, eso lo dice el evangelio de Juan. Ante Él vamos a comparecer en el juicio final. Número 2, va a juzgar los secretos porque Él va a ver lo interior, la conciencia de la humanidad, de los hombres. Todo intento de los pensamientos, toda cosa interior, va a juzgar Dios, nuestro secreto más íntimo. Y lo va a poner allí, lo va a pesar para ver con qué tipo de conciencia nosotros pecamos. Conforme a mi evangelio, porque va a ser en base al conocimiento del evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, tanto judíos como gentiles están condenados y no pueden salvarse. Los gentiles se van a ser juzgados por su conciencia, por su ley interior, y los judíos por la ley positiva, por la ley escrita. Pero todos vamos a comparecer al juicio final. Hermanos, busquemos a Dios, porque el único que nos puede salvar es Cristo Jesús, Hijo de Dios y Salvador que nosotros tenemos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición en esta noche. Gracias por mostrarnos la capacidad de la conciencia, que es un juez interior que acusa, que ratifica, que aprueba o desaprueba. Si en esta noche hay alguna persona que le quiere entregar su vida a Jesús, yo te invito a que vengas a los pies de Cristo. Ven a los pies de Jesús. ¿Habrá alguna persona que le quiere entregar su vida a Cristo? ¿Habrá alguien aquí que quiera venir a los pies de Jesús? No importa que tal vez estés en otra iglesia o estés en otro lugar, lo importante es creer que Jesús es el Señor. Tú lo has leído conmigo en esta noche. Vamos a ser juzgados y estaremos ante la presencia del Señor y Él va a juzgar los secretos de los hombres. ¿Habrá alguna persona que quiera recibir a Cristo? Vamos a cantar una alabanza para la gloria de Dios. Me entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti.
Jesús. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos que nuestra conciencia nos juzga. Y gracias por mostrarnos que el juicio de Dios es para todos. En esta noche te pido, Señor, que nos des esta reflexión, que la guardes en nuestros corazones, que nos lleves con bien a nuestras casas, que nos guardes de todo peligro. Y te damos la gloria y la honra a ti, que eres nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga a todos, que los lleve en paz. Dios les bendiga.